Mm, a ver. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, hoy vamos a revisar el tema 4 que se centra en el cáncer hereditario y síndromes de susceptibilidad al cáncer, como ya os dije en las anteriores clases. Lo que vamos a ver en esta clase pues, va a ser el cáncer esporádico versus el cáncer hereditario. Vamos a hablar también de penetrancia y expresividad. Vamos a hablar de unos cuantos síndromes de predisposición al cáncer, aunque no todos, de diagnóstico, diagnóstico y consejo genético, de las guías diagnósticas de los síndromes de predisposición y también vamos a hacer unas menciones acerca de los hallazgos incidentales que pueden ocurrir pues, en algunas consultas o cuando hacemos secuenciación de los pacientes y entonces hacemos con aquellas cosas que no buscábamos y de repente aparecen, ¿no? Bueno, por recordar, ¿no? Y uniendo a las clases anteriores, ¿no? Pues qué dos tipos de alteraciones vamos a poder encontrar. Pues alteraciones genéticas somáticas y germinales, ¿no? Las somáticas eran aquellas que ocurrían, están ausentes en los gametos y ocurría de forma esporádica en una célula del organismo, ¿no? Siempre después de la fecundación, ¿no? Podría ser en el embrión o podría ser ya cuando pues, el individuo era más adulto, ¿de acuerdo? Y este tipo de variantes no se van a transmitir a las descendencias. Sin embargo, las alteraciones genéticas, o sea, perdón, las alteraciones germinales son aquellas que sí que se van a transmitir a la descendencia y estas son las que en esta clase de hoy van a adquirir más importancia, ¿no? Son variantes genéticas que están presentes en los gametos, entonces, pues uno de esos gametos la va a transmitir al individuo. Las diferencias con las somáticas es que todas las células del individuo presentan esa alteración. Sin embargo, las alteraciones somáticas hemos dicho que solamente unas células, ¿vale? Entonces, como van a estar en cada una de las células de nuestro organismo, pues también van a estar en los gametos que se van a generar en ese organismo y pasarán a la descendencia. Eh, otro concepto que también tenemos que repasar, que ya hemos visto, era la hipótesis de doble hit de Knudson, ¿no? Que decíamos que para que una célula se convirtiera en tumoral, ambos alelos de un gen supresor de tumores deben ser mutados, ¿no? Porque la función de la proteína se produce, la pérdida de la función se produce cuando se mutan ambos alelos del gen, porque si se muta solo uno, pues tenemos el otro alelo para que ese gen supresor pueda realizar su función. ¿Qué ocurre? Que en la población general cuando en una población normal, ¿no? Uno de los alelos es mutado, pues lo que acabo de decir, el otro alelo pues todavía puede generar, o sea, puede desempeñar su función y se necesita un doble hit, un segundo hit, ¿vale? Para que se mute ese segundo alelo y por lo tanto haya una pérdida total de la función de ese gen. En este caso hablamos de los genes supresores de tumores y por lo tanto inducirían al cáncer. Sin embargo, cuando nosotros ya nacemos con una alteración en uno de estos alelos, porque esa alteración es hereditaria, porque proviene de uno de nuestros progenitores, solamente con que haya un siguiente evento, una siguiente mutación, puede provocar que haya esa pérdida de función y por lo tanto, por eso va a ser mucho más fácil que desarrollemos el cáncer y por eso se dice que es un cáncer hereditario, en el sentido de que ya naces con una predisposición al cáncer. ¿Vale? Porque ya uno de tus alelos ya estaba mutado, entonces ya tienes esa predisposición. Va a ser mucho más fácil que desarrolles el cáncer en cuanto ocurra un segundo evento y mute el segundo alelo. Características del cáncer hereditario o familiar. Pues es la minoría de los cánceres pediátricos, en torno al 10%, aunque actualmente, por todos los avances tecnológicos de la secuenciación, se están conociendo cada día más casos y por lo tanto este dato puede estar infraestimado, ¿de acuerdo? Aunque de forma global se acepta que es más o menos el 10%, pero es lo que se está ahora investigando y poniendo más en duda. Las mutaciones genéticas son congénitas, que es lo que acabamos de decir. Todas las células del organismo portan la primera mutación que predispone al tumor, porque es una mutación en la línea germinal, y el segundo hit, que se ve ya en las células del tumor, es decir, en la línea somática, sea la que directamente, la que ya finalmente induzca el desarrollo de ese tumor, ¿no? Pueden presentar un patrón en el árbol genealógico familiar, pero esto no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Normalmente hay agrupamientos de tumores raros en múltiples generaciones familiares de primero y segundo grado. Los tumores suelen ocurrir en edad temprana, porque claro, pues si ya tenemos una primera variación en un alelo, pues cualquier otro evento puede desencadenar
la mutación en el segundo alelo y que se desarrolle el tumor en edad temprana y no necesitemos que se acumulen esas mutaciones, como hablábamos, que están o sea, esas mutaciones a lo largo de la vida relacionadas con los cánceres adultos, ¿no? Hay mayor frecuencia de afectación bilateral o multifocal unilateral, hay mayor riesgo de segundas neoplasias entre los supervivientes y normalmente están asociadas a otras manifestaciones fenotípicas en forma de síndromes característicos. Y hay tumores diferentes en órganos embriológicamente afines. Dos conceptos importantes para entender este tipo de cánceres, ¿no? La penetrancia y la expresividad. La penetrancia define la proporción de portadores de una mutación genética concreta que desarrollan cualquier manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, aquí en el dibujo lo que vemos es que en estos dos individuos la penetrancia es del 100%, ¿no? Porque de los dos individuos, los dos presentan presentan la enfermedad teniendo los dos la alteración. Sin embargo, en esta situación, aunque los dos presenten la alteración o la predisposición, la penetrancia de la enfermedad es del 50%, porque solamente uno de los individuos finalmente desarrolla signos clínicos reales de la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la expresividad? Pues va a definir el grado con el que se manifiesta un genotipo determinado en un individuo. En este caso, la penetrancia puede ser del 100%, pero la expresividad es variable. Todos presentan manifestaciones clínicas, pero el nivel de esa manifestación clínica es distinto. Pues va a ser mucho mayor en este individuo rosa fuerte y será mucho menor en este individuo rosa clarita, ¿no? Y en este caso lo que representa es que la penetrancia y la expresividad pueden ser variables. Pues en este caso, pues los primeros tres tienen la variable, el último no la presenta, o sea, perdona, todos tienen la variable, el primero de ellos es el que tiene mayor expresividad de los rasgos clínicos y este de aquí, aunque presente la variable, nunca va a desarrollar la enfermedad. Factores para desarrollar el cáncer. Pues los factores pueden ser de dos tipos, genéticos o inmunológicos, ¿vale? Aunque hay también otros, ¿no? Factores genéticos, síndromes cromosómicos constitucionales o síndromes hereditarios que pueden ser recesivos y dominantes, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Y también factores inmunológicos, todo aquello asociado a que el sistema inmune está pues débil, como por ejemplo cuando hay un trasplante, cuando tienes una inmunodeficiencia congénita o cuando tienes el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues lo que va a ocurrir es que si tú tienes esa predisposición y adquieres otra mutación, pues enseguida si tienes el sistema inmune un poquito tocado, pues el desarrollo del tumor va a ser más probable que cuando no tienes este sistema inmune afectado, ¿de acuerdo? En cuanto al tipo de herencia, la herencia autosómica dominante, bueno, pues es aquella en la que vas a desarrollar la enfermedad en cuanto uno de tus alelos presente esa mutación, ¿vale? En este ejemplo, pues aquí en este ejemplo el padre está enfermo y la madre está sana, ¿vale? En este caso, en este tipo de herencia, siempre un progenitor va a estar enfermo, vamos a tener varios hijos enfermos, la mitad, como la vamos a ver, no hay portadores y es igual en hombres y en mujeres. ¿Por qué es esto? Pues porque si el padre aporta uno de los alelos o uno de los alelos que aporta el padre es el que presenta la alteración, la proporción de hijos que va a presentar este alelo pues será de el 25%, a ver, perdonad, enfermo, esto está mal, estoy viendo que solamente está mal, porque aquí pone hija enferma, pero no puede ser enferma, porque si solamente tenemos un alelo de los 4 mutados, pues solamente va a haber una opción de alelo mutado y alelo sano, y va a ser el 25%. ¿De acuerdo? Entonces, el 25% serán hijos enfermos y el 75% serán hijos sanos. ¿De acuerdo? Vamos, es que ahora mismo estoy dudando de esta figura. Sí, yo creo que es así como os acabo de decir. Bueno, lo reviso y si la siguiente sesión, si acaso os lo cuento, pero tendría para que fuese... 50, ¿no? ¿Eh? 50-50. Perdona, no te oigo. 50-50. 50-50, sí que sería enfermo, enfermo, enfermo y sano.
Sí, porque es dominante. Bueno, claro, cierto, cierto, cierto. Es que me estoy haciendo, me estoy haciendo un follón, vale, sí tienes razón. No sé por qué ahora mismo lo he hecho. Como es dominante, vale, se va a ser enferma, efectivamente. Vale. Entonces, lo que decíamos, 50% de enfermos y 50% de hijos sanos, ¿de acuerdo? Si lo he puesto aquí, la mitad, y ahora mismo que con la foto me estaba haciendo un follón. Entonces, esto va a suponer que siempre que tengas el alelo, en cuanto tengas el alelo vas a desarrollar la enfermedad. Fácil, ¿no? La autosómica recesiva, sin embargo, puede ser portador, pero no desarrollar la enfermedad. Entonces, puedes tener progenitores sanos, pero portadores, y los hijos van a poder ser sanos, portadores y enfermos, que es en este caso, como está aquí, este que no está afectado, pues será sano, este que está afectado, porque si los dos padres llevan el alelo mutado, pues será homocigoto para ambos alelos y por lo tanto, como es recesiva, va a desarrollar la enfermedad, y en este caso serán sanos pero portadores, porque como es autosómica recesiva, no va a desarrollar la enfermedad. Vale. Gracias, Marta. ¿Qué más? Vale, pues los síndromes de predisposición al cáncer son un grupo heterogéneo de condiciones genéticas e inmunodeficiencias que predisponen a un mayor riesgo de cáncer. Un 10% de los pacientes oncológicos pediátricos presentan algún tipo de síndrome de predisposición al cáncer causado por mutaciones en genes de la línea germinal. Y lo que acaba de decir antes es que están infradiagnosticados, ¿vale? La mayoría de los genes implicados en la predisposición genética al cáncer son genes supresores de tumores. Solo un 10% de mutaciones en protooncogenes. ¿Y cuáles son los principales? Pues la neurofibromatosis de tipo 1, el síndrome de Down, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Bewin-Wiedemann, el síndrome MEN2A and 2B, carcinoma medular de tiroides familiar y poliposis adenomatosa familiar. Vamos a ir viendo algunos de estos, ¿vale? Ahora. Bueno, distribución de tumores en los niños con síndromes de predisposición al cáncer. Pues esta diapositiva me parece bastante interesante, me gusta bastante porque pues define aquí, ¿no? Acoge muy bien pues, los distintos tumores raros y con qué gen están relacionados, ¿no? Las alteraciones en qué genes son importantes. Pues el pineoblastoma con la pérdida de función de la proteína Dicer, que es una que vamos a ver ahora, el retinoblastoma con RB, etcétera, ¿no? Los carcinomas con FANC-A y así varios, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta revisión está bastante bien porque asocia pues distintos genes con los distintos síndromes de predisposición, o sea, los síndromes de predisposición al cáncer con los cánceres propiamente dichos. Bueno, el primero de los síndromes que vamos a hablar, pues ya todos le conocéis, es el síndrome de Down. ¿Qué clínica tiene? Pues retraso mental, baja estatura, fascies ancha y plana, cardiopatías congénitas, hipotonía muscular, occipucio plano, pelvis displásica, pliegue palmar único, fascies con epicanto y protrusión en la lengua. La incidencia es de 1 a 800, 1 de 800 individuos y la herencia en el 99% de los casos es constitucional, no heredable, es decir, que ocurre ocurre en el propio embrión, ¿vale? Pero el 1% también puede ser heredada por la translocación reversoniana, que ahora vamos a ver cómo ocurriría esto, ¿vale? Los genes implicados, pues la trisomía del cromosoma 21 o mutaciones en el gen GATA1, que es un factor de transcripción, ¿vale? ¿Qué tumores o qué neoplasias están asociadas con este síndrome de Down? Pues la leucemia, un 2,1% hasta los 5 años, un 2,7% hasta los 30, desórdenes mieloproliferativos transitorios, en cuanto a las mutaciones de GATA1, proliferación descontrolada de los megacarioblastos, es lo que induce esta mutación en este gen. En la leucemia mieloide aguda, la mutación de GATA1 también ocurre. Hay una alta FS debido a la sensibilidad de los mieloblastos a la citarabina y a la doxorubicina. Y también está asociado el síndrome de Down al desarrollo de leucemia linfoblástica aguda, aunque también decir que está asociado al buen pronóstico de los pacientes. Lo que os decía del síndrome de Down por translocación reversoniana. Bueno, ¿qué es la translocación reversoniana? Pues es la generación de este cromosoma, en el que es un cromosoma que se llama derivativo, en el que al cromosoma 13 se le une uno de los cromosomas 21, ¿vale? Entonces, cuando esto ocurre, si se junta un portador con una persona normal, ¿vale? La descendencia puede ser de diferentes formas. Parte de la descendencia, o sea, el 50% de la descendencia desarrollará síndrome de Down, el 25% será portador y el 25% será normal.
¿Por qué? Pues porque el 50% de la descendencia va a tener dos cromosomas 21 de progenitor normal y va a heredar este cromosoma derivativo, en el que además tiene una tercera copia del cromosoma 21, aunque no lo tiene suelto, lo tiene unido al cromosoma 13, ¿vale? Sin embargo, puede ser portador porque recibes un cromosoma 21 del progenitor normal y recibes el derivativo del progenitor portador. En este caso, tú vas a ser normal aunque tengas este cromosoma 21 unido al cromosoma 13, ¿vale? Porque el número total de cromosomas 21, pues es, ¿de acuerdo? Esto es en los casos en los que el síndrome de Down es hereditario. Bueno, siguiendo el síndrome de predisposición al cáncer es el retinoblastoma. El retinoblastoma unilateral se encuentra en el 60% de los casos y el bilateral en el 40%. Se caracteriza porque la pupila tiene color blanco, el ojo está desviado, hay problemas de visión y también los ojos pueden estar rojos o irritados. La incidencia es de 1 en 15.000 o 20.000 individuos, ¿vale? La herencia del retinoblastoma es autosómica dominante y puede tener una penetrancia incompleta, es decir, que el 90% de los portadores desarrollan retinoblastoma. El retinoblastoma es un gen supresor de tumores, ¿vale? Y va a estar asociado al desarrollo de las neoplasias o tumores, al propio retinoblastoma y también a sarcomas. Aquí os he puesto una foto pues, de un niño con retinoblastoma y también aquí he rescatado esta foto de la anterior clase en la que hablábamos de la función del retinoblastoma. Un poquito pequeño, pero lo que decíamos es que el retinoblastoma actúa con un complejo, ¿no? Un complejo inhibitorio uniéndose a un factor de transcripción que se llama E2F, que es importante en el ciclo celular, de tal forma que cuando el retinoblastoma se fosforila, aquí cuando el retinoblastoma se fosforila, libera ese complejo y este factor de transcripción transcribe los genes de forma adecuada, induciendo a la célula a entrar en ciclo. ¿Qué ocurre? Si tenemos mutaciones en retinoblastoma, no va a poder ejercer su función inhibitoria como gen de tumores, de tal manera que todo el rato se va a estar induciendo a la célula a entrar en ciclo. Y eso pues, va a dar lugar al desarrollo de tumores. Siguiente síndrome, el síndrome de Li-Fraumeni. La clínica, pues sin rasgos sindrómicos. La incidencia es de 1 a 5.000 o 20.000 pacientes y la herencia es autosómica dominante. El síndrome de Li-Fraumeni ocurre en personas que tienen mutado el TP53, que como aquí bien pongo, ya sabemos que es el guardián del genoma, ¿vale? Es un gen de supresor de tumores que controla un montón de funciones celulares importantes que están aquí puestas, ¿de acuerdo? Controla la parada del ciclo celular, la reparación del ADN, la entrada en apoptosis, la senescencia, que es también la muerte celular programada, ¿no? Perdona, la muerte celular programada no, la parada de las células, la entrada en ciclo celular. Tiene una función antiangiogénica, de autofagia, también controla el metabolismo. Entonces, si yo tengo mutado el P53, lo que va a ocurrir es que no se van a transcribir genes que van a ser importantes para parar el ciclo, para reparar el ADN, para entrar en apoptosis, por lo tanto la célula no va a entrar en la apoptosis, no se va a reparar cuando haya daño o va a estar continuamente entrando en ciclo, induciendo la generación de tumores. La mitad de las personas con síndrome de Li-Fraumeni desarrollarán algún tipo de cáncer antes de los 30 años, como leucemias, tumores del sistema nervioso central, sarcomas de partes blandas, osteosarcomas, cáncer de mama premenopausia, carcinoma de plexus coroideos, carcinoma adrenocortical y neuroblastoma. Por lo tanto, la verdad es que esto es una de las mutaciones que siempre y cuando se detectan es de obligado cumplimiento informar al paciente. Neurofibromatosis de tipo 1. Clínica. Pues tiene anormalidades en tejidos derivados de la cresta neural, manchas café con leche, pecas axilares e inguinales, neurofibromas cutáneos, nódulos de Lynch, que son esto que ocurre en los ojos, dificultades de aprendizaje, escoliosis, displasia de la tibia, vasculopatía. La incidencia es de 1 en 3.000 individuos y la herencia es autosómica dominante. ¿Qué genes están implicados en el desarrollo de esta neurofibromatosis? Pues los genes como el NF1, que es también un gen supresor de tumores y regulador de genes de la familia RAS, que si os acordáis, son genes que van a controlar la transducción de las señales dentro de la transducción de señales en la célula, ¿de acuerdo? Induciendo, por lo tanto, la activación de la expresión génica. ¿Qué tumores están asociados con esta neurofibromatosis?
Pues la formación de neurofibromas plexiformes, gliomas de alto y bajo grado y tumores malignos de la vaina periférica. Anemia de Fanconi. La clínica pues también es muy heterogénea, con baja estatura, microcefalia, aplasia de pulgar, ausencia de radio, máculas hiperpigmentadas, fracaso de médula ósea, generando pancitopenia y anemia, alteraciones del desarrollo de varios sistemas y órganos, o sea, muchas, ¿no? La incidencia es de 1 en 300.000 individuos y la herencia es autosómica recesiva. ¿Qué genes están implicados? Los genes FANC-C, que son genes de reparación del ADN. Y aquí, pues, os he puesto el tipo de roturas de ADN en el que estos genes FANC-C están implicados, que es las roturas de ADN de doble hebra, ¿vale? Están aquí implicados. Esto forma parte también de una figura que creo que os mostré en la primera clase, ¿vale? Las bases genéticas del primer día, en el que hablábamos de los sistemas de reparación. Pues muy importante, si no se repara las roturas del ADN, se mantiene ese daño del ADN y por lo tanto pues puede inducir a la generación de tumores, ¿vale? ¿Qué tumores están asociados con la anemia de Fanconi? Pues las leucemias agudas, el meduloblastoma, hepatocarcinoma y carcinoma de células escamosas. El siguiente síndrome, la poliposis adenomatosa familiar. La clínica está asociada a la generación de múltiples pólipos, sobre todo en colon, anomalías dentarias, hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina. La incidencia es de 1 en 8.000 o 13.000 individuos, ¿vale? Y la herencia es autosómica dominante. Los genes implicados en este síndrome son los genes APC, que también son genes supresores de tumores. Aquí, pues la función del APC lo que hace es fosforilar, es inducir o permitir la fosforilación de la betacatenina, que es un factor de transcripción, y esta fosforilación lo que hace es que esta betacatenina se ubiquitiniza y por lo tanto se proteoliza, ¿vale? Pues ya no la tenemos, ya no va a cumplir su función. Sin embargo, cuando el APC no está siendo sintetizado, no está cumpliendo su función adecuadamente porque tiene una mutación, lo que va a ocurrir es que la betacatenina sí que se va a ir al núcleo y va a actuar con otros complejos de transcripción en inducir la expresión génica, ¿de acuerdo? Entonces, si no la tenemos, este APC no cumple su función, siempre vamos a tener la inducción de la expresión de determinados genes en situaciones en las que no debería estar, induciendo por lo tanto predisponiendo a tener tumores, ¿de acuerdo? ¿Con qué tumores están asociadas esta poliposis adenomatosa familiar? Pues con tumores benignos, como la formación de pólipos adenomatosos en colon, o tumores malignos como el carcinoma duodenal, el meduloblastoma, ostiomas y tumores desmoides. ¿Vale? Síndrome de predisposición rhabdoide. La clínica es muy heterogénea. La incidencia es bastante alta, ¿no? Es de 1 a 8 individuos por millón de habitantes, ¿vale? La herencia es autosómica dominante y los genes que están mutados asociados con estos síndromes es SMARCB1 y también SMARCA4, ¿vale? Pero el CB1 es el más frecuente, que es un gen supresor de tumores. La función de esta proteína es formar este tipo de complejos que controlan la estructura de la cromatina, de tal manera que cuando SMARCB1 está cumpliendo su función adecuadamente, pues se abre la cromatina y hay expresión génica. En el caso de que SMARCB1 no pueda cumplir su función o no esté siendo sintetizada de forma funcional, pues la cromatina no se va a abrir adecuadamente y por lo tanto no se van a expresar los genes que se necesitan para mantener la homeostasis celular, induciendo por lo tanto a que pueda haber tumores, ¿vale? ¿Cómo están asociados con estas modificaciones genéticas? Pues tumor rhabdoide o teratoide, tumores renales o extrarrenales, meningioma, tumores malignos de la vaina periférica y carcinoma de ovario. En el caso de las mutaciones en SMARCA4, ¿vale? Luego también hay un grupo de trastornos relacionados con la proteína Dicer, ¿vale? La clínica pues, no suele haber rasgos sindrómicos, excepto los asociados con el síndrome de Glow, ¿vale? Que hay asociados con la formación de quistes pulmonares, hipercrecimiento, tumor de Wilms o retraso global del desarrollo, ¿vale? La incidencia, pues, es de
más de 500, ¿vale? Y la herencia es de autosómica dominante. ¿Qué genes están implicados aquí? Pues las mutaciones en Dicer, cuya función es la de la producción de los microRNAs. Y como os acordáis de la anterior clase que hablamos, que los microRNAs son fundamentales, en ese caso lo hablábamos para el control epigenético, pero también son fundamentales para la transcripción, ¿no? Para la transcripción de los genes. De tal forma que si la proteína que controla estos microRNAs no está funcionando de forma adecuada, estos RNAs mensajeros, microRNAs, perdonad, no van a poder sintetizarse adecuadamente para desarrollar su función importante en el control transcripcional, ¿no? Entonces, bueno, pues las mutaciones en esta proteína van a estar asociados a la formación de tumores, tanto relacionados con neoplasias malignas y benignas, ¿no? Como blastoma peripulmonar, tumores de estroma ovárico, nefromas císticos, cánceres de tiroides, rhabdomiosarcoma embrionarios y blastomas pituitario. Bueno, el siguiente, yo creo que nos queda un par más u otro más, ¿vale? El síndrome de Beck-Widerman en la clínica, pues está asociado con la hipoglucemia neonatal, macrosomía, macroglosía, hemihiperplasia, onfalocele. Mira, me cuesta estas palabras médicas, seguro que a vosotros os es fácil. Visceromegalia, anomalías renales y anomalías en las orejas, ¿vale? La incidencia es de 1 por unos 10.300 habitantes y la herencia también es autosómica dominante, ¿vale? ¿Qué genes están relacionados? Pues aquí no hay genes definidos como antes hemos dicho, sino que hay un espectro complejo de alteraciones genéticas y epigenéticas de la región del cromosoma 11, la región 11p15, ¿vale? Del cromosoma 11. Tumores relacionados, pues el tumor de Wilms, hepatoblastoma, neuroblastoma y rhabdomiosarcoma, ¿de acuerdo? El síndrome de neoplasia múltiple endocrina tipo 1 o MEN1, también llamado síndrome de Werner, presenta una clínica asociada al cansancio, al dolor de huesos, la fractura de los mismos, cálculos renales, úlceras en el estómago o en los intestinos, ¿vale? La incidencia es de 2 individuos por cada 100.000, la herencia es autosómica dominante y los genes implicados son los genes MEN1, ¿vale? El gen llamado gen que codifica para la proteína menina. Este gen o esta proteína tiene la función de estar relacionado con la función de la proteína está relacionada con la replicación y la reparación del ADN, ¿vale? Los tumores pueden estar, los tumores asociados a las alteraciones en este gen pueden ser endocrinos, como parotiroideos, enteropancreáticos e hipofisiarios, y también no endocrinos, como lipomas subcutáneos, angiofibromas, colagenomas, adenomas renales corticoides y adenomas carcinoides en bronquios, tracto intestinal y timo. Vale, y por aquí ya vamos a acabar con repasar algunos de los síndromes. Vale, pues puede haber pues todos estos síndromes que hemos contado y algunos más, ¿no? Pero ¿cómo vamos a diagnosticar, ¿no? ¿Cómo es ese diagnóstico del síndrome de predisposición al cáncer? Que para el médico es pues, lo que más importa, ¿no? Para poderle ayudar a ese paciente, ¿no? ¿Por qué es importante su detección? Uno, porque te va a dar información sobre la causa del cáncer probablemente y así vas a poder dirigir mejor ese tratamiento, ¿no? Porque te va a ayudar a establecer medidas de prevención y detección precoz individualizadas, porque al paciente que tú ya tienes tratando o ya ha desarrollado el cáncer, pues ya no vas a poder prevenirle, pero si es un síndrome de predisposición al cáncer y por lo tanto está asociado con el desarrollo de un tumor familiar, hereditario, quizás puedes ayudar a prevenir otros, ¿no? A otros miembros de la familia que desarrollen el cáncer. El tratamiento médico que haya tratamiento médico y quirúrgico individualizado al síndrome de predisposición al cáncer. Que haya un reconocimiento de síntomas y signos no relacionados con el cáncer, tanto neurológicos o inmunológicos. Y también que se pueda dar asesoramiento genético familiar, ¿vale? Por eso es importante detectarlo. ¿A quién le realizamos una evolución genética? Pues a un paciente oncológico que al debut encontremos que presenta una historia de cáncer familiar en edades tempranas o tumores poco frecuentes. Que el tipo de neoplasia, que tengan un tipo de neoplasia específico y con 2 neoplasias. Ahí me ha sobrado la D, ¿vale, chicos? Y con 2 neoplasias.
que tenga antecedentes personales de otro cáncer en edad pediátrica, que tenga malformaciones asociadas como conjunto de un síndrome malformativo, ¿vale? Y que presente una excesiva toxicidad asociada al tratamiento. Vale. Recomendaciones para el estudio germinal en el caso de que sospechemos que estemos enfrente de un síndrome de predisposición al cáncer cuando viene un paciente pediátrico con un tumor, ¿vale? Pues lo recoge este artículo del 2021, que está muy bien recogido, es bastante sencillito. Y entonces dice, primero vemos la historia familiar. Debe presentar, puedo sospechar que tiene un síndrome de predisposición al cáncer si presenta 2 o más neoplasias en la familia diagnosticadas a edad temprana, es decir, menos de 18 años, o igual, o 18 años. Que un familiar de primer grado, ya sean padres o hermanos, hayan sido diagnosticados de cáncer antes de los 45 años. Que 2 o más familiares de segundo grado de la misma rama sean diagnosticados de cáncer antes de los 45 años y que los padres tengan consanguinidad, ¿vale? Que el tipo de neoplasia que presenta sean estos que ponemos aquí, ¿vale? Ya también me va a hacer sospecha. Pues, por ejemplo, lo que acá, pues un carcinoma, tumor, carcinoma adrenocortical, leucemia linfoblástica hipodiploide, meduloblastoma, glioma óptico, retinoblastoma, pues, y todos los demás. Pues nos hace sospechar de que pueda ser un síndrome de predisposición. El número de neoplasias también es importante. Que sea un paciente con 2 neoplasias, una de ellas diagnosticada antes de los 18 años, a menos que la segunda neoplasia sea consistente en tiempo y tipo con las neoplasias esperadas debido al régimen de tratamiento para la primera de las neoplasias. ¿Vale? O sea, para la neoplasia que está siendo tratada. Y que tenga malformaciones asociadas como anomalías congénitas, dismorfia facial, discapacidad intelectual, alteraciones en el crecimiento, anomalías en la piel, alteraciones hematológicas e inmunodeficiencias. Y también lo que hemos dicho antes, la toxicidad, que el paciente tenga una toxicidad excesiva al tratamiento, ¿vale? Y que esta toxicidad sea de origen desconocido. Bueno, aquí pues lo mismo, las recomendaciones de Jongmans del año 2016, que es de donde se ha nutrido luego el otro paper. En este paper pues es muy curioso, bueno, muy curioso no, pero que es muy simpático porque describe todo esto como para que lo imprimáis, lo recortéis y llevéis como la guía en el bolsillo para que podáis ir pues cliqueando, ¿no? O escribiendo aquello que vais encontrando en el paciente, ¿de acuerdo? Es una guía de uso, por decirlo así. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos entre manos estos posibles pacientes con síndrome de predisposición al cáncer, ¿no? Bueno, ¿hasta ahora qué pasaba? Pues hasta ahora todas las personas tenían el mismo cáncer y entonces a todas ellas se les ponía el mismo tratamiento. Pero con los estudios genéticos actuales, lo que se está viendo es que individuos que tienen el mismo cáncer tienen grandes diferencias genéticas. Entonces, dentro de estas diferencias genéticas, ¿qué se propone? Pues lo ideal sería, o lo que se propone actualmente es que, por un lado, se realice un estudio genético-somático, es decir, estudiamos la genética del tumor, ¿vale? ¿Para qué? Para optimizar el diagnóstico, el pronóstico y la terapia que les vamos a dar específico para que esas células tumorales se mueran, ¿de acuerdo? Pero también se propone el estudio genético germinal. ¿Para qué? Para que haya una optimización en el diagnóstico de los síndromes de predisposición al cáncer, para que haya un seguimiento individualizado y un asesoramiento genético. Porque un síndrome de predisposición al cáncer, tú le puedes tener y puedes no haber desarrollado el tumor. Pero si tu hermano sí que lo ha desarrollado y es el que está siendo tratado, es importante que a lo mejor te tengan que seguir el resto de tu vida, ¿no? Para ver cómo vas evolucionando. Y haya también un asesoramiento genético por parte del comité. Cuando hacemos este tipo de análisis, va a haber que interpretar los resultados genéticos, ¿no? Y puede haber 3 tipos de interpretaciones diferentes. Puede ser que el resultado sea positivo, puede ser que el resultado sea incierto, puede ser que el resultado sea negativo. Si es positivo, pues es aquel que encontramos una mutación, ¿vale? Y además está bien definida y bien relacionada con ese síndrome de predisposición al cáncer. Pues si encuentras una mutación en P53, pues claramente va a ser un síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? Que además esté descrita esa mutación en otros pacientes con el mismo fenotipo. Y además, este resultado positivo te va a ayudar a tomar una serie de decisiones sobre el manejo y el seguimiento de ese paciente, ¿vale?
El resultado también puede ser incierto, es decir, que se encuentra la alteración, que es una alteración, que no se encuentra una alteración, no está descrita en otros pacientes o no está bien descrita, ¿vale? Y que tiene un significado incierto hasta en un 30% de los paneles que se realizan, los paneles genéticos, quiero decir, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues no sabemos, está ahí en la duda. Sin embargo, el resultado también puede ser negativo, pues no se encuentra nada. Pero que no se encuentre nada no significa que no haya algo genético, porque a día de hoy es verdad que la secuenciación mayoritaria que se realiza en los hospitales son secuenciaciones en base a paneles. Es decir, que nosotros secuenciamos una lista de genes específicos. Pero si el niño pensamos que puede tener un síndrome de predisposición al cáncer por otros motivos, quizás son otros genes los que no estamos analizando, los que tienen ese papel importante en el desarrollo del tumor y en el desarrollo, o están asociados al síndrome de predisposición al cáncer, ¿vale? Y también puede ser negativo por limitaciones de la técnica, ¿no? O el gen de estudio no es el adecuado. Pues un poco lo que acabo de comentar. El protocolo de identificación de alteraciones germinales y somáticas pues puede ser algo así, como parecido a lo que se publicó en este paper, ¿no? Viene un niño, diagnóstico de tumor maligno pediátrico, ¿no? Entonces dice, al diagnóstico, ¿qué se hace? Pues una serie de estudios genéticos convencionales en el tumor que varían en función del tipo de cáncer, ¿vale? Entonces, ¿el tumor es refractario a primera línea de tratamiento o recaída? ¿No tiene, sin alternativas terapéuticas? Pues si es que sí, ese tumor va a llevar, o sea, en ese tumor se va a realizar un estudio genético avanzado de alteraciones somáticas, ¿vale? Y entonces, si después de este estudio tenemos una serie de alteraciones somáticas que tienen alteraciones, ¿vale? Es positivo, se va a evaluar al niño en un comité multidisciplinar con alternativas terapéuticas y seguimiento individualizado. Si dentro de estas alteraciones, alguna de ellas es posiblemente una alteración de origen germinal, vamos a mandar a derivar al paciente a un estudio familiar con un asesoramiento genético y unas recomendaciones de seguimiento, ¿de acuerdo? En el caso de que venga el niño con un tumor maligno y pediátrico y cumpla uno o más de uno de los criterios que acabamos de ver, estos criterios de Jungmann, ¿vale? Vamos a derivar directamente al paciente a reevaluarle en la consulta de predisposición genética de cáncer infantil. Y en este caso, entonces, se va a realizar, a diferencia de lo que se realizaba en el tumor, que era el estudio de las alteraciones somáticas, se va a realizar el estudio genético de alteraciones germinales. Si es positivo, se derivará de nuevo el estudio familiar, se derivará a que se realice un estudio familiar, un asesoramiento genético y las recomendaciones de seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el consejo genético. El consejo genético es muy importante en estos casos, ¿vale? Y hay que tratar diferentes aspectos en este consejo genético. No solamente es secuencio y veo a ver lo que me dice la genética. Sí, pero este consejo genético tiene que estar englobado o tiene que englobar también aspectos psicológicos. Tiene que englobar una vía de comunicación eficaz y eficiente a los familiares. Tiene que también informar del modo y el riesgo de la herencia, ¿vale? Para que esa familia sepa esa mutación, si es hereditaria, cómo se va a heredar, ¿vale? Y qué riesgo tiene heredarla. Tienen también que tener en cuenta las características de la enfermedad, de la edad de manifestación, de la penetrancia de la misma, etcétera, de todo esto que hemos hablado antes, ¿vale? Tiene que tener una buena estructura de apoyo y educación, ¿vale? Y también tiene que tener en cuenta los posibles resultados e implicaciones de las pruebas. Pero no solo eso. Por eso creo que esta foto también engloba muy bien lo que es un consejo genético, porque un tumor asociado a un síndrome de predisposición al cáncer, pues tiene que tener una serie de aristas o bueno, de valores añadidos, o sea, el tumor no, el médico o el consejo genético del médico tiene que tener otras, es que no me sale ahora cómo explicaros, otras medidas, además de lo que acabamos de comentar de solamente de los resultados genéticos, ¿vale? Entonces, el consentimiento informado específico es un tipo de especial de test médico en el que no solamente
es informarle al paciente de lo que tiene y que decida, pues, que le digamos, pues te vamos a hacer estas pruebas. No, es que además tenemos que informarle muy bien de otras pruebas que puedan ser invasivas, no solamente hoy, sino a lo largo de toda tu vida, porque si tú tienes una predisposición al cáncer, probablemente ese paciente vaya a estar seguido durante muchos años. Entonces es muy importante que este test médico, este consentimiento informado, esté muy bien hecho y es diferente al que de forma convencional se da a un niño que llega a la consulta, le tienen que hacer un aspirado de médula y le van a informar que esa función medular es importante para diagnosticar si tiene una enfermedad. Este es un poquito más laborioso, ¿vale? También es importante pues todo esto de la implicación de la familia, como acabamos de decir, porque a lo mejor tienen que empezar a analizar a otros hijos o a los padres, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego también, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Que tiene que haber una interpretación adecuada de los resultados, positivo, negativo, incierto, que tiene que desarrollarse una serie de protocolos de seguimiento en función de los resultados obtenidos, que hay que ampliar el estudio a otros familiares y que también es importante tener en cuenta el consejo genético prenatal, porque si una vez que se les explica a los padres el tipo de alteración que se tiene, el tipo de síndrome de predisposición al cáncer que tiene ese hijo, ¿no? Asociado a ese tumor, hay que explicarles, como acabo de decir, el modo y riesgo de herencia para informarles de las posibilidades y la probabilidad que habría de tener otro hijo con la misma alteración y por lo tanto que desarrolle también el tumor. ¿Qué ocurre con los hallazgos incidentales en genes de predisposición al cáncer? Bueno, pues los hallazgos incidentales, como os imagináis, son la identificación de variantes patogénicas que no son el objeto de estudio, ¿no? Es decir, nosotros queremos estudiar, pues pensamos que hay mutaciones en el gen P53 o en el gen RB, y entonces vamos a hacer una secuenciación, pero es que de repente nos encontramos unas mutaciones en unos genes que están relacionados con la reparación del ADN, etcétera. ¿Esto se informa o no se informa? Bueno, pues hay que ver, ¿no? Entonces, estos hallazgos incidentales se pueden encontrar hasta en un 10%, ¿vale? Y cada vez se caracterizan más variables. ¿Por qué? Pues porque cada vez la tecnología se desarrolla más y cada vez la secuenciación pues se secuencia el ADN de forma más profunda. Por ejemplo, con WES, con el Whole Exome Sequencing, pues vamos a solamente secuenciar la parte codificante, que es el 1 o 2% de nuestro genoma, es decir, los exones. Sin embargo, el Whole Genome Sequencing pues nos va a dar lugar a la secuencia tanto de la parte codificante como de la parte no codificante. Y es que la parte no codificante también es muy, muy importante, porque podemos tener variaciones en promotores. ¿Eso qué significa? Pues que si tenemos una variación, alteraciones genéticas en promotores, que son, acordaros, las regiones que van a controlar la expresión génica, pues ese promotor está constitutivamente activo, generando la expresión o induciendo la expresión de genes que inducen que se entren todo el rato en el ciclo celular, pues es importante, ¿no? Entonces, pues hasta ahora no se hace whole genome sequencing, pues a lo mejor si viene este paciente y se hace, pues te encuentras con cosas que tú no estabas buscando. Entonces, ¿qué hacemos con estos hallazgos incidentales? Pues existe una serie de guías que recomiendan sobre qué genes informar cuando se encuentran variantes patogénicas. Entonces, sobre todo, son dos cosas importantes en este tipo de... o estas listas se dividen en una lista de genes específicos y concretos, si tienes estos genes informas y si no las tienes no las informes, u otras listas en los que se basan en los criterios de accionabilidad. Es decir, yo voy a informar de las variantes en aquellos genes que realmente van a poder se va a poder hacer algo, ¿vale? Si no se va a poder hacer nada, pues porque no hay no existen drogas o tratamientos para inhibir la función de ese gen que está, pues si no voy a poder hacer nada, no lo informo. Entonces, dependiendo de las guías, pues se decantan más por un tipo de situación o por la otra, ¿de acuerdo? En este caso, pues aquí he puesto algunas de las guías, por ejemplo, pues esta guía del 2015, pues secuencia tanto exoma como genoma, ¿no? Entero. Entonces, recomendaciones, solamente informar de aquellos hallazgos que sean accionables. La del 2016, pues también recomienda pues, analizar exoma y genoma completo, pero en este caso, pues la recomendación es solamente informar de alteraciones en una lista de 59 genes, de los cuales 25 son de cáncer, aunque te dan la opción de recibir resultados en el consentimiento informado, siempre que tú los quieras, ¿de acuerdo? Y así
sucesivamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta guía del 2016, pues lo que acabamos de ver, la lista de los 25 genes del cáncer que están en esta lista para ser informados en el caso de que encontremos variaciones en los genes, pues son estos, pues BRCA, MMR, APC que lo hemos visto, MER, retinoblastoma, ¿vale? Entonces, ¿por qué van a ser informarlos? ¿Por qué vamos a tener que informar estos genes según esta guía? Porque vamos a poderlo validar de forma clínica, vamos a poder estimar el riesgo que tiene tener esa variante, vamos a poder describir la penetrancia de la variante, el fenotipo, etcétera, ¿vale? Porque vamos a poder hacer algo si tienen estas variantes. Si lo detectamos de forma precoz, vamos a poderlo prevenir, ¿de acuerdo? Y también porque informar de estos genes, eso se informa de estos genes debido al nivel de evidencia, porque hay bastantes datos publicados y validados de que estos genes, las variaciones en estos genes, sí que inducen a síndromes de predisposición al cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues recomiendan que se informe en el caso de que se encuentren estas variaciones en ellos. Y bueno, pues por hoy, pues hasta aquí la clase. Esta es la bibliografía que os he puesto para este tema. Y pues nada, Marta, ¿alguna pregunta? No, gracias. ¿Todo bien? Vale, pues si necesitáis cualquier cosa me escribís, ¿vale? Y ya vamos a cambiar de tercio y para la siguiente clase, que será el día 1 de diciembre, hablaremos del estroma y del microambiente tumoral, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la genética de momento ahora la vamos a ir dejando a un lado. Bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.